Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Felipe Isidro, catedrático de Educación Física, miembro del Grupo de Ejercicio Físico de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, secretario del Instituto Internacional de Ejercicio Físico y Salud y, en definitiva, un gran experto en la programación del ejercicio en general y en ciertos colectivos en particular. Y hoy en concreto veremos las claves para prescribir el mejor ejercicio en personas con obesidad, en personas mayores y en niños o adolescentes. Empezamos hablando de las limitaciones que comparten la mayoría de personas con obesidad y los tipos de ejercicios más recomendables. Veremos qué ocurre con nuestros músculos al envejecer y qué estrategias seguir para mejorar la fuerza, la velocidad y la estabilidad, que son tres aspectos fundamentales para mantener la función y prevenir caídas. Veremos también qué pruebas se pueden hacer para conocer el estado de salud y, por último, hablaremos de algunos mitos sobre el entrenamiento de fuerza en los más pequeños y cómo empezar a incorporarlo. Antes de pasar a esta charla tan interesante, un recordatorio de nuestros patrocinadores habituales, Paleobull y WeBotanics. Paleobull tiene además una novedad reciente, que es su primer preentreno llamado Activa, que combina distintos compuestos que sumados mejoran el rendimiento deportivo. Tiene, por ejemplo, extracto de remolacha, que es vasodilatador al elevar la producción de óxido nítrico, un gas también importante para la salud coronaria. Lleva betalanina, citrulina malato, taurina y magnesio. No lleva cafeína, que es sin duda el compuesto preentreno más potente, pero no es recomendable tomarlo por la tarde porque puede interferir con el descanso, y por eso esta primera versión de Activa no lleva cafeína y la puedes tomar en cualquier momento, idealmente entre 30 y 45 minutos antes de entrenar. Y por su parte, WeBotanics produce aceites de CBD de alta calidad, complementos alimenticios, un cremigel recuperador efectivo contra las molestias musculares típicas del entrenamiento, y por tanto podríais usar Activa de Paleobull antes de entrenar y aplicar el cremigel de WeBotanics después. Esto es solo un resumen, ambos tienen muchos más productos que podéis revisar en paleobull.com y webotanics.com, y en ambos casos tendréis un descuento del 10% al usar el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y otra novedad importante es que está disponible ya la versión 2.0 de la app SpotIt, deletreo SPOTIEAT, que ya comentamos aquí alguna vez, que se basa en el método de alimentación por bloques que comentamos con Ismael Garancho en el episodio 346, pero ahora la aplicación es mucho más potente, te da mucha más flexibilidad a la hora de diseñar la dieta y la mayoría de funcionalidades son totalmente gratis, así que no olvidéis echarle un vistazo en spotit.com. Deletreo SPOTIEAT.com, o está también el enlace en las notas del episodio. Y sin más, damos la bienvenida a Felipe Isidro. Bienvenido al podcast, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcos, por la invitación. Nada, gracias a ti por sacar un poquito de tiempo, ¿no? Tenía ganas de charlar contigo sobre algo que nos parece fundamental a los dos, que es el ejercicio, el entrenamiento, así en general y después en poblaciones específicas, ¿no? Muy bien. Y para empezar, quería preguntarte sobre una afirmación que te he escuchado varias veces. Dices que hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para ponerse en forma. ¿A qué se refiere esto? Sí, bueno, se refiere a los conceptos como se entienden, ¿no? El deporte está concebido, el concepto habla de algo que lleva a cierta competición y por tanto a cierto rendimiento para poder ganar el punto, marcar un gol, en fin, el deporte que hagas y claro, para eso está claro que tienes que tener un estado de forma concreto, ¿no? Porque te pueda llevar a poder practicar el deporte con menos riesgo de lesión. Por lo tanto, yo siempre lo escuché en su momento y me encantó la frase de que hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma. Y muchas veces lo confunden muchas veces los propios prescriptores, sobre todo desde el campo médico, ¿no? Donde hablan de deporte, haga usted deporte y bueno. Sí. Y la idea sería, como ya sabes, la base de la pirámide es la actividad física, que es moverse todo lo que podamos en nuestra vida, que es harto difícil en el contexto en el cual nos movemos. Por eso nos inventamos el ejercicio, por eso se ha inventado en el último siglo el ejercicio, para compensar esa falta de actividad física. Y por último, pues surge el aspecto más competitivo, ¿no? Que es un poco el deporte. Y por lo tanto, pues eso sería la pirámide: más actividad física, si no la haces, y si la haces incluso también realiza ejercicio, y en cuanto tengas buena condición pues puedes practicar deporte, ¿no? Con menos riesgo de lesión. Sin duda, esa es la progresión, ¿no? Y vemos mucha gente pues sedentaria que de repente empieza a jugar al fútbol o a correr después de 10 años sin hacer nada o sin haber hecho nada nunca, que claramente no están en forma, y antes de pensar en un deporte deberían tener una base mínima de fuerza, de estabilidad, de movilidad, porque si no el riesgo de lesión es muy elevado, ¿no? Es así. Lo que pasa es que está claro que el deporte lleva un componente de
motivación importante, interesante, que adhiere a mucha gente, ¿no? Pero bueno, pues hay que decirles, no te preocupes, puedes hacer deporte, pero paralelamente vamos a ir trabajando todas tus estructuras para que no te lesiones o para que tengas mucho menos riesgo de lesión, como mínimo, ¿no? Claro, hacías antes alusión al entorno médico y también te he escuchado pedir a los médicos que dejen de enviar a la gente a caminar sin más, ¿no? ¿Por qué sería esto? Bueno, pues la idea sería, yo creo que el paciente cuando va al médico va a que el médico le pueda explicar algo que no sepa. Entonces, está claro que yo creo que todas las personas sabemos que cuanto más nos vamos, mejor. Otra cuestión será que después el contexto pues no nos permita o no nos invite o nos falte cierta motivación para poder movernos más, ¿no? Entonces, que de repente vayas al médico y te diga, bueno, vayas usted a caminar, pues caminar no es una prescripción de ejercicio. En cualquier caso, caminar es una recomendación de actividad física que está claro que es mucho mejor que estar sentado, solo faltaría, pero creo que al paciente hay que darle soluciones. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Si al paciente le das una solución como vaya usted a caminar y no lo hace, porque realmente el paciente no lo hace porque el contexto no le lleva a eso, algunos lo pueden hacer, pero generalmente no lo hace, lo que hay que hacer es darle soluciones y darle soluciones a cada una de las limitaciones que tenga. No tengo tiempo, me duele la rodilla, en fin, cualquier cosa que el paciente diga, el médico lo que tiene que hacer es una recomendación, o sea, una prescripción de ejercicio adaptada a eso, ¿no? Por lo tanto, mejor caminar que no hacer nada, pues claro, me parecen ya discusiones que son de perogrullada, ¿no? Esto yo siempre digo que hay que atender al paciente en serio y no en serie. Y es un poco lo que yo vengo trabajando durante hace muchos años ya, que es una formación de dosis mínima eficaz al médico para que como mínimo diga algo que sea eficaz y eficiente, ¿no? Y realmente el hablar de vaya usted a caminar, pues caminar no es ni eficaz ni eficiente, ¿no? Es ineficiente, es insuficiente, no es una adaptación adecuada. Por lo tanto, el médico lo que tiene que hacer es derivar, en cualquier caso, si no sabe, y a partir de ahí, pues cualquier profesional que sepa de ejercicio, pues le progresa. Pero vamos, que yo creo que el de la bata blanca, el médico, tiene mucho que decir. Por eso yo me dedico muchas veces a la formación de médicos en cuanto a ejercicio, para que como mínimo digan un ejercicio adecuado de cara al paciente en función de la patología y el contexto individual, y el paciente luego lo adhiera gracias a que eso funciona y luego también pueda progresar con el profesional correspondiente, ¿no? Sí, o sea, al final los médicos no saben pautar actividad física, no es su función, aunque evidentemente cuanto más sepan con esa formación a partir de profesionales como tú, pues al menos podrán orientarles mejor y después, como dices, derivar, ¿no? Pero sí, claro, esas ideas tan simplistas de caminar más, pues pueden malentenderse, ¿no? Así es. Y por supuesto que caminar más está genial, es parte de esa base de la pirámide que decías de actividad física, porque mucha gente, esa es la realidad, ni camina, pero no es suficiente para ponerse en forma, desde luego. Es así. Y como decía en la introducción, me gustaría hablar sobre las particularidades del entrenamiento en varios colectivos, ¿no? Hablabas de esas limitaciones que evidentemente son individuales, pero es verdad que ciertos colectivos que comparten ciertas características pues tienen limitaciones similares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas con obesidad, por empezar ahí, ¿qué limitaciones generales debemos tener en cuenta en estas personas y cuáles serían los primeros pasos? Bueno, a ver, ahí evidentemente tratamos con personas con una enfermedad, no tratamos la enfermedad. Entonces, cada persona es un mundo, independientemente de la patología que tenga. En este caso, si la persona cursa con obesidad, yo siempre digo que hay que normalizar. Ahora ha habido un debate muy importante al respecto en las últimas semanas, pero yo siempre digo que hay que normalizar a las personas con obesidad, pero no podemos normalizar la obesidad. Exacto. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tenemos que hacer es tratamientos exitosos, políticas sociales, económicas, generales hacia la población y que le permitan, de alguna forma, moverse más y podamos llegar a no normalizar la obesidad, pero sí las personas. Por lo tanto, tratamos con personas. ¿Por qué te digo esto? Porque cada persona es diferente y a partir de ahí también cada persona con obesidad va a ser diferente. Las hay jóvenes que están en buena condición física, que en principio no cursan con ninguna artropatía ni ninguna limitación y pueden perfectamente comenzar a hacer diferentes tipos de ejercicios adecuados, ¿no? En función también de su tiempo, de su disponibilidad, de sus creencias y limitaciones, ¿no? Pero sí que en general nos encontramos más prevalencia en personas con obesidad ya más mayores, estamos hablando de 35, 40, 45, 50, que empiezan también a tener diferentes comorbilidades asociadas a ese exceso de adiposidad. Entre ellas hay unas muy importantes, que es generalmente pues, las limitaciones articulares, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, en general, vuelvo
vuelvo a repetir, enviar a caminar a estas personas o que hagan cardio puede tener más riesgo que beneficio. Eso por un lado, si hablamos de las limitaciones articulares u otras tendinosas, otras que puedan tener, ¿eh? Pero está claro que tenemos un componente que es un músculo enfermo. Es decir, muchas veces nos fijamos más en ese exceso de adiposidad, entendiendo ese exceso de adiposidad como lo que lleva a enfermedad, pero es que realmente tenemos una musculatura en ese paciente que está enferma. ¿Por qué? Pues porque hay una gran mayoría, no todos, pero hay una gran mayoría de pacientes con obesidad que lo que tienen es una esteatosis muscular, tienen grasa infiltrada dentro del músculo, sobre todo en fibras tipo 1, en las fibras lentas oxidativas, que precisamente lo que hacen es que haya una disfunción mitocondrial, ¿no? Es decir, que la mitocondria, que es de alguna manera nuestra batería, la batería que nos da energía, pues la tenemos disfuncional. Es como cuando en el móvil de repente pues lo tienes de un 100% y haces 4 cosas y ya lo tienes a un 10%, algo le pasa a esa batería. Pues pasa exactamente igual con la mitocondria. Y esa infiltración de grasa provoca, entre otras cosas, esa disfunción mitocondrial, que también viene causada por otras cosas, ¿eh? Pero en realidad lo que tenemos es una persona con obesidad que tiene un exceso de adiposidad que le está causando pues, un proceso inflamatorio y también tenemos una musculatura enferma con esteatosis muscular que le lleva a un estado de glicolipotoxicidad, es decir, que ni metaboliza bien la glucosa ni betaoxida bien los ácidos grasos. Es decir, si yo a esta persona con obesidad le envío a hacer un cardio, no es eficaz ese cardio precisamente porque tiene las mitocondrias, que son las chimeneas donde se betaoxidan esos ácidos grasos, las tiene mal, las tiene sucias, no le funcionan. Y, por otro lado, está teniendo un proceso de pérdida de fibras tipo 2. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que es adaptar el ejercicio al individuo, no al revés, no el individuo al ejercicio. Es decir, tenemos que ver cada persona, ver qué patología cursa y qué comorbilidades cursan y a partir de ahí tomar decisiones. El gran problema de nuestro sector es que no se atreven a tomar decisiones. Es decir, ante personas con patologías tienes que saber de la patología para poder tomar decisiones y a partir de ahí puedes equivocarte, pero las vas ajustando. Lo que no podemos hacer es generalizar y decir que, bueno, pues que todas las personas con obesidad o con otras patologías tienen que hacer pues cardio o fuerza o movilidad o multicomponente, ¿no? En general, a mí la palabra multicomponente es muy rica porque, claro, te dice que hagas un poquito de todo y que eso va muy bien para todos, pero eso se queda de alguna forma en el laboratorio. Yo siempre digo porque la vida real eso prácticamente no se llega, ¿no? Es decir, en el laboratorio las investigaciones nos dicen qué ejercicios son más eficaces o incluso más efectivos, pero es la vida real la que nos da la eficiencia. Es decir, al final la persona vive la vida real, vive en un contexto concreto y si no tiene tiempo hay que priorizar. Y si no tiene ganas hay que priorizar y hay que motivar. Entonces, en general, las personas con obesidad, por lo menos en la experiencia que yo tengo, me funciona muy bien el trabajo de fuerza, porque creo que se necesita fuerza para que luego pueda trabajar también muy bien el cardio y, por lo tanto, su aptitud cardiorrespiratoria. El sistema central, el sistema cardiorrespiratorio, responde a las necesidades, a las peticiones del sistema periférico, que es el muscular. Si yo ese sistema periférico lo tengo enfermo, es evidente que mi sistema cardiovascular no va a dar abasto para darle lo que necesita, ¿no? Con lo cual yo creo que lo ideal, y creo que la ciencia también lo está, de alguna manera, hay muchos estudios que lo están favoreciendo, el trabajo de fuerza es fundamental, es básico para luego poder trabajar el resto, ¿no? Por lo tanto, con personas con obesidad yo suelo trabajar siempre, empezar con trabajo de fuerza y luego ir incorporando en función de su contexto, de sus, vuelvo a repetir, ganas, creencias, limitaciones y valores, ir incluyendo el resto de capacidades que para mí son secundarias, porque para mí la fuerza lo es todo prácticamente. Sí, sin duda ese trabajo de fuerza va a prevenir muchos de los problemas que decías antes, ¿no? Y en estas personas solemos centrarnos en el exceso de grasa, que evidentemente es perjudicial, eleva a la inflamación, la resistencia a la insulina, pero no prestamos tanta atención al déficit muscular y muchas veces van a mejorar más al ganar algo de músculo que al perder grasa, ¿no? Además de que seguramente logren ambas cosas a la vez. Así es, Marcos. Lo que pasa es que yo le doy más que énfasis al tamaño, al volumen muscular, yo le doy mucho más énfasis
a la fuerza y función. Es decir, no me importa que, de hecho, la mayoría de pacientes que yo tengo que cursan con obesidad están realizando una dieta hipocalórica o una very low calorie diet, cetogénica, entonces están en estados de déficit calórico para quitar ese exceso de adiposidad, y en esos estados es muy difícil ganar músculo, pero sí que ganan mucha fuerza. O sea, al final la fuerza va muy por delante de la masa muscular. En la pérdida de masa muscular se produce la pérdida de fuerza muchísimo antes, y en la ganancia de masa muscular también se produce mucho antes la propia ganancia de fuerza, ¿no? Y lo que nota el paciente realmente es su función muscular, es la fuerza que la función ahora funciona mejor. Entonces es una forma de adherir mucho al paciente al ejercicio. Si eres capaz de prescribir un ejercicio que no solo disminuye las consecuencias de la enfermedad que pueda tener o la previene en el caso de que sea una persona sana, pero sobre todo la persona nota los beneficios del ejercicio, se adhiere mucho más rápidamente a la realización de ejercicio, ¿no? Por lo tanto, más que hablar de ejercicio en sí mismo, los beneficios que tiene, tenemos que fijarnos mucho en qué beneficios nota el paciente. Y ahí el trabajo de fuerza y función tiene mucha importancia, porque el trabajo de fuerza y función lo nota rápidamente la persona sedentaria y más si tiene una patología, ¿no? Por eso, más que ganar o no ganar volumen o kilos de masa muscular, que también, lo primero que yo me determino, mi objetivo en el entrenamiento es que el paciente gane fuerza y función muscular. Sin duda. Aquí quizás el problema, o hablando un poco de limitaciones causadas por esa disfunción mitocondrial que decías, esa baja capacidad cardiorrespiratoria, es que es difícil. La mayoría de estas personas, pues, o sea, no van a aguantar una hora o 45 minutos de un entrenamiento, entre comillas, normal, y hay que gestionar esa fatiga para que puedan hacer lo más posible, pero sin fatigarse en exceso, ¿no? ¿Qué tiempos mínimos recomiendas aquí? Sé, de nuevo, que va a depender de cada persona, pero ¿puedes dar una recomendación en base a tu experiencia? Mira, yo siempre digo que el mejor ejercicio es el que se hace. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar al paciente. Como te he dicho antes, el ejercicio hay que adaptarlo al paciente y no al revés. El paciente no se tiene que adaptar a lo ideal, ¿no? A decir, pues mira, como mínimo tiene que ser media hora, lo ideal sería una hora, o aquellos 300 minutos de intensidad moderada o 150 de vigorosa que dice la OMS. Eso es inviable. Lo que tenemos que hacer es una prescripción de ejercicio precisa y personalizada. Y para eso tenemos que preguntar al paciente. Por lo tanto, pacientes que no tienen tiempo, que son muchos, de hecho es la primera causa que te explica el paciente pues para no hacer ejercicio, suele ser no tengo tiempo o no tengo ganas o me fatigo muy rápidamente, cierto es, pero una cosa lleva a la otra, es decir, esa fatiga que viene provocada por esa disfunción mitocondrial lleva a que no le guste y traiga la consecuencia de que no tengo tiempo, es decir, una cosa cuelga de la otra, ¿no? Yo lo que siempre intento es empezar por lo mínimo posible. Yo hablo de dosis mínima eficaz refiriéndome en principio al tiempo disponible por parte del paciente. Si el paciente tiene muy poquito tiempo o no tiene ganas o se fatiga mucho, yo hago muy poquito tiempo. Yo empiezo con programas de 8 o 10 minutos día y no todos los días con pacientes, ¿no? Con lo cual, creo que el paciente lleva muchos años sin hacer nada, un paciente sedentario lleva muchos años sin hacer nada y no se trata de empezar a hacer ningunos mínimos de medias horas, ni de 3/4, ni de una hora, sino lo mínimo que el paciente pueda, de alguna manera, realizar. Y ahí yo hablo entre 8 y 10 minutos como mínimo, eso sí, acertando en qué tipo de ejercicio, en qué zona muscular y de qué forma, ¿no? Que es lo que, si quieres, te lo comento. Yo empiezo por esos 10 minutos de ejercicio, como te he dicho, priorizo la fuerza y dado que tenemos entre un 60 y un 70 en algunas personas incluso, masa muscular en las piernas, empiezo por el trabajo de piernas. Por lo tanto, yo priorizo trabajo de fuerza de piernas y dado que la mayoría de mis pacientes tienen esa fatigabilidad por esa disfunción muscular, entre otras causas, lo que hago es trabajar con un índice de fatiga bajo. Sabemos que el índice de fatiga es el resultado de la pérdida de velocidad entre la primera o segunda repetición en función de las siguientes, ¿no? El porcentaje de la pérdida de velocidad. Por lo tanto, la idea es que mis pacientes no pierdan velocidad y haciendo la mitad de las repeticiones que pudieran hacer. Es decir, si mi paciente está haciendo una sentadilla, pues si puede hacer 14 sentadillas como máximo, pues yo le digo que haga 6 a la máxima intención de velocidad en la parte concéntrica, intención de velocidad en la parte concéntrica y que lo haga un poquito más lento la parte excéntrica de bajada, ¿no? Con lo cual mi paciente no tiene un índice de fatiga bajo porque además luego le dejo suficiente descanso entre esa serie y la siguiente o el siguiente ejercicio. O sea, al final la idea es hacer poco tiempo, ser eficaz en qué tipo de ejercicio y en qué zonas vas a trabajar,
por lo tanto fuerza y sobre todo de piernas, utilizando acciones motrices básicas, como pueden ser el empuje de piernas, que es lo que el paciente va a notar enseguida, porque es una acción motriz como levantarse de la silla, como caminar o como subir un escalón. Eso lo va a notar, por lo tanto, esa triple flexoextensión de tobillo, rodilla, cadera, creo que es esencial, independientemente que luego puedas tener pacientes que no puedan hacer eso y les estés trabajando una sola articulación, ¿no?, de ellas, pero en principio buscando esos patrones motores básicos y trabajando con la mitad de repeticiones posibles a alta intención de velocidad con suficiente descanso. Creo que de esa forma, y a mí me está funcionando muy bien, y así lo pongo en los posts que voy publicando, el paciente se va adhiriendo al ejercicio, va mejorando su forma, va notando la mejora de la fuerza de las piernas, desplaza mejor, se levanta mejor y va teniendo menos índice de fatiga y va teniendo menos fatiga general, y eso me va ayudando a que luego pues vaya progresando en todo, en cantidad y en calidad de entrenamiento, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y estás dando las explicaciones fisiológicas, pero yo creo que también es importante ahí la parte psicológica, ¿no? O sea, sé que estoy generalizando y habrá excepciones, pero muchas personas que ya arrastran sobrepeso o obesidad desde el colegio, desde que eran pequeñas, pues seguramente tienen una mala relación con el ejercicio, ¿no? En el sentido de que no se les daría bien la clase de educación física, no destacarían en ningún deporte y eso, quieras que no, te da estatus, ¿no?, cuando estás en el colegio. Y por tanto, no se trata solo de los ejercicios o del tipo de entrenamiento que se pauta, que es muy importante, tal como lo estás explicando, pero también creo que es importante, y no debemos perder de vista, la experiencia del entrenamiento, ¿no? Intentar que sea positiva, que no sea muy duro, que esa fatiga, como dices, no se eleve demasiado, que no produzca demasiadas agujetas, porque si no, probablemente produzca rechazo, Claro. dificulten la adherencia y creo que eso es lo más importante, como comentas, ¿no? Sí, sí. Es así, por eso precisamente el entrenamiento debe ser corto en tiempo, debes tener un índice de fatiga bajo, debe haber muy buena recuperación tanto intraseries como interdías, como interentrenamientos, es decir, no entrenar cada día, no empezar entrenando cada día, es decir, se van sumando pequeños detalles que hacen que al final la experiencia de entrenamiento sea buena y no sea más es mejor, ¿no?, sino mejor es mejor. Por lo tanto, vamos a hacer esa dosis mínima que le provoque adherencia y que le provoque beneficio real, tanto a nivel anímico mental como a nivel físico, para que el paciente pueda después ir progresando, ¿no? Por lo tanto, debemos empezar por algo eficaz, que realmente se note, ¿no? Y eso es la fuerza, como bien estás explicando, pero ¿qué papel le ves después al cardio, al ejercicio aeróbico? ¿Cómo y cuándo recomendarías incluirlo? Mira, yo recomendaría incluir el cardio en este tipo de pacientes con obesidad en una fase 2, ¿no? Como si dijéramos, es decir, en el momento que el paciente tiene suficiente fuerza, yo incorporaría ya el cardio. Está claro que haciendo fuerza también mejoras parámetros cardiorrespiratorios como puede ser el V2 max. El V2 max se mejora únicamente haciendo fuerza y sin hacer ningún tipo de cardio. Lo que pasa es que luego cuando trabajas cardio, está claro que también mejoras y mejoras más rápidamente el V2 max. Por lo tanto, el V2 max también es un parámetro que hay que mejorar dentro de la salud mediante el ejercicio, y yo lo trabajo, ya te digo, una vez que el paciente tiene suficientes niveles de fuerza y funciones, cuando empiezo a trabajar el cardio. El cardio, además, lo empiezo a trabajar de una forma también intermitente. Muchos compañeros lo empiezan a trabajar de una forma continua, ¿no? Bueno, nos han explicado que el método de cardio es, mira, empiezas a trabajar a un continuo uniforme, trabaja todo lo que puedas a una zona 2, me parece bien, es decir, que puedas caminar, que puedas hablar, me parece bien, es una metodología. Yo suelo hacer precisamente una zona 2 suave, pero intermitente, es decir, le permito, y creo que es más adherente, que el paciente pues vaya haciendo fracciones de cardio a ese ritmo suave y que vaya incorporando poco a poco cada vez más fracciones, ¿no? Incluso que esas fracciones pueden ir subiendo un poquito de intensidad, pero siempre fraccionado. No pasa nada porque se haga continuo uniforme, pero creo que es más adherente, y por lo menos la experiencia que yo tengo es así, es más adherente un intermitente o incluso un continuo variable, es decir, con cambios de ritmo, que no un continuo uniforme, ¿no? Por lo tanto, yo empiezo con cardio y empiezo con intermitentes, pero eso sí, intento trabajar pues una zona 2, que significa que el paciente pueda hablar, que estamos ahí a un 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima o un 50% de reserva, pero que el paciente vaya suave. Creo que está sobredimensionado el HIIT y mucho más el SIT. Están bien, pero creo que primero la base es la fuerza, después es el cardio, lo que llamamos zona 2, con la metodología
que cada uno crea que va mejor para esa persona. A mí me funcionan bien las intermitentes o las fraccionadas y después podemos ir añadiendo, podemos ir subiendo ya esas intensidades, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso viene más tarde, ¿no? Yo cuando oigo o leo cosas de HIIT en pacientes con obesidad y tal, pues me echo las manos a la cabeza porque no termino de entenderlo, pero bueno, pero entiendo sí. Que bueno, pues que la gente quiere cosas novedosas y por eso de repente pues el HIIT se pone de moda y el SIT, pero yo creo que la base es la base y a partir de ahí luego podemos progresar y hacer muchas cosas, ¿no? Claro, en el caso del HIIT también depende de cómo lo definas, ¿no? O sea, porque cuando pensamos en HIIT se nos viene a la cabeza pues entrenamientos de sprints a máxima intensidad u otros de CrossFit, pero hay que entender que para una persona con sobrepeso, desentrenada, pues caminar rápido es alta intensidad. De hecho, hay protocolos, ¿no? Como el 4x4, sí. Que se han probado en obesidad, en pacientes en rehabilitación cardíaca, que alterna pues caminar todo lo rápido que puedas durante 4 minutos, con caminar despacio también 4 minutos por rondas. Y se han visto resultados positivos con algo que para la mayoría es sencillo, pero que, como digo, en personas con mucho sobrepeso supone un esfuerzo suficiente para ser casi considerado HIIT, ¿no? Y tener quizás esos beneficios metabólicos. Sí, entendiendo que el HIIT es independiente, es personal, yo entiendo que es más adherente un moderado, un zona 2, que un HIIT, incluso en pacientes con obesidad que van caminando, ¿eh? O sea, caminar moderadamente más lento que pudiera hablar es más sencillo para ese paciente que se inicia en el mundo del ejercicio que no decirle, mira, como biológicamente podemos ganar más V2 max o podemos ganar en tiempo haciendo la más intensidad. A mí eso no me funciona nunca. Llevo 30 años trabajando con personas con obesidad. Por lo tanto, está muy bien, ya llegaremos. De hecho, muchos pacientes que luego bajan peso, mejoran su aptitud muscular, cardiorrespiratoria, pues llegan incluso pues, a trabajar mucho HIIT, incluso SIT, incluso haciendo sprints, pero volvemos a hablar de la base, ¿no? De cómo puedo hacer que las personas sedentarias y que además cursan con patologías puedan comenzar a hacer ejercicio y conviertan el ejercicio en un hábito. Y eso es lo que realmente está fallando en el sector, ¿no? Pues nos estamos dedicando mucho a ver qué cosas funcionan en gente que ya hace ejercicio, qué cosas funcionan más o menos, cómo podemos ser más eficaces en esas personas que ya hacen ejercicio, y nos estamos olvidando un poco de las 7 personas de cada 10 en España que no hacen ejercicio. Y por lo tanto que hay que adherirlas al ejercicio, hay que hacerlo de una forma eficaz y adherente, las dos cosas. ¿Y tienes alguna preferencia de incluir este cardio caminando, con elíptica, con remo, o te da un poco igual? Hombre, yo ahí siempre pregunto al paciente. Para mí las preferencias del paciente en cuanto al tipo de ejercicio, en cuanto a la modalidad de ejercicio, no en cuanto al tipo. Si vamos a empezar a hacer cardio y yo decido como entrenador que hay que empezar a hacer cardio ya, pues le digo que cardio le puede gustar más porque tiene que tener una actitud proactiva al paciente, también eso le crea una adherencia. El paciente que me dice que le gusta la bici, pues comienza a hacer bici. Si le dice que me da igual, yo comienzo a caminar, correr, pero empiezo por la deambulación en bipedestación porque creo que es la forma de locomoción humana, ¿no? Es decir, al final nos movemos caminando, corriendo, subiendo escaleras y la idea es comenzar a trabajar lo más funcional posible. Por lo tanto, yo me alejo de la máquina y me acerco a la deambulación. Ahora bien, si el paciente me dice que prefiere porque se encuentra más seguro, más segura, pues porque tiene alguna artropatía que hace que le tire más el hacer una elíptica o una bici, pues no pasa nada, solo faltarían la adherencia del paciente. Para mí es muy importante, ¿no? Y por lo tanto luego ya tendremos tiempo de volver otra vez o a caminar o a correr si el paciente así lo desea. Pero sí es cierto que yo pongo la adherencia del paciente por delante, por lo tanto lo que prefiera el paciente, si el paciente le da igual, yo prefiero empezar a caminar trotar o las dos cosas, ¿no? Sí, volvemos a ese componente de psicológico, ¿no? Sabemos que las personas, cuando les das más autonomía, pues hacen el plan más propio y es más probable que lo sigan que si lo ven como una imposición, ¿no? Tienes que hacer exactamente esto cuando, como bien dices, al final da un poquito igual, ¿no? Así y yo estoy de acuerdo en que esos patrones más naturales de movimiento, pues seguramente tengan más transferencia en su día a día y tenga más sentido empezar por ahí. Es así. Perfecto, pues pasemos ahora al caso de personas mayores y no sé dónde poner el corte, no sé, quizás en los 60, 65 años, sabiendo también que a mayor edad más divergencia hay entre las personas que se cuidan, entre comillas, y las que no. O sea, hay personas de 60 años que siguen entrenando a muy buen nivel y lo que vamos a comentar aquí pues no aplicará tanto en su caso, pero por desgracia, ¿no? Como decía, 7 de cada 10
que consideremos de esta edad, pues van a ser sedentarias, no van a entrenar con frecuencia y al llegar a esta edad, si no antes, pues empiezan a tener esos achaques, esas limitaciones importantes, quizás incluso alguna fractura. Es más evidente también esa pérdida de masa muscular y ósea, ¿no?, que se produce por esta combinación de inactividad y de envejecimiento. Y podemos empezar aquí. Cuéntanos qué grandes cambios ocurren con la edad a nivel muscular, esquelético, de control motor también, y qué impacto tienen después. Sí, mira, la vida, Marcos, no tiene ni premios ni castigos, tiene consecuencias, ¿no? Entonces, cuanto más edad tienes, evidentemente tienes las consecuencias de lo que has ido sembrando, ¿no? Si has ido sembrando actividad, ejercicio, mejora, pues claro, evidentemente tu edad biológica no se corresponde con tu edad cronológica. Y si has ido sembrando sedentarismo, malos hábitos, pues es evidente pues que seguramente tampoco va a coincidir, vas a parecer más viejo de lo que eres, ¿no? Con lo cual la idea es... cada persona es un mundo y yo diría que envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sentirse viejo significa sentirse limitado. Para esas personas que se sienten limitadas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que están perdiendo con el envejecimiento y cuanto más avanza, más se nota y cuanto más sedentario ha sido, más rápido va, perdemos fuerza, función y masa muscular. Y lo perdemos por ese orden. Es decir, primero perdemos fuerza, como perdemos fuerza, dado que hay una denervación neuromuscular, es decir, hay un problema neural, que es que los músculos, que son los que envían las órdenes para que los músculos se muevan, los nervios envían órdenes para que los músculos se muevan, denervan, es decir, se pierden con la edad, ¿no? Y se pierden sobre todo en las fibras rápidas, en las fibras que le llamamos tipo 2X, son las que primero denervan. Pero fíjate, esos nervios que denervan de las fibras tipo 2X no quedan sueltos y desaparecen, sino que renervan en las fibras tipo 1. ¿Eso qué significa? Que según vamos envejeciendo, vamos conservando mucho las fibras lentas, las fibras tipo 1. Por lo tanto, somos capaces de poder hacer cosas a lo largo del tiempo, si es que no tenemos una enfermedad que nos lo limite, ¿eh? Por lo tanto, yo conozco muchas personas mayores que son capaces de andar 1, 2 o 3 horas si han sido moderadamente activos en su vida. Sin embargo, claudican subiendo las escaleras de su casa, porque ahí necesitan las fibras tipo 2, que son realmente las productoras de fuerza rápida, ¿no? De lo que llamamos potencia, que es el resultante de fuerza por velocidad. Y la velocidad también es fundamental para evitar caídas, ¿no? Por ejemplo, tras un tropiezo, pues si no puedes recolocar los pies suficientemente rápido, te vas al suelo. Claro, esa pérdida de fibras tipo 2X son las que realmente limitan a la persona, le hacen ser viejas, pasitos cortos, no puedes adelantar la pierna si te tropiezas, con lo cual te caes, y esa pérdida de masa muscular que conlleva la fuerza y la función de pérdida también te hace perder hueso. Es decir, la masa muscular y el hueso son novios, van juntos. Cuanto menos estímulo tenga el hueso, va activando mucho más la actividad osteoclástica, la actividad de pérdida de hueso, por lo tanto vas perdiendo hueso. Por eso esas personas que van a pasitos lentos, que se tropiezan, que no pueden levantar la pierna rápidamente porque han perdido las fibras tipo 2, caen y muchas veces tienen una fractura ósea, generalmente de hueso largo, como es el fémur, o de un hueso plano, como puede ser la pelvis o la cadera, ¿no? O la parte de la cadera. Y ahí entran en una atrofia muscular, porque, claro, encaman y eso supone una mayor pérdida muscular, mayor fuerza-función, por lo tanto, incluso les puede llevar a una mortalidad prematura, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Si yo sé que estoy perdiendo fuerza y función, tengo que trabajar fuerza y función. Punto A. Si yo sé que estoy trabajando fibras tipo 2, es decir, las rápidas, tendré que trabajar ese tipo de fibra. Por lo tanto, creo que se equivocan mucho en geriatría cuando están trabajando más la movilidad y están haciendo pues recorridos de movilidad amplios, pero fuerza con pesitas muy pequeñitas, con movimientos monoarticulares o en la silla. A ver, la idea sería que la paciente que está perdiendo fuerza de tipo 2X, de fibras tipo 2X, trabajara igualmente la fuerza rápida, ¿no? Es decir, trabajar aquellas fibras rápidas. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Porque fíjate que hemos hablado de personas con obesidad, estamos hablando de personas mayores. Son dos caras de la misma moneda. Lo único es que la persona con obesidad tiene esa glicolipotoxicidad, esa fibra tipo 1, que le está haciendo una musculatura enferma,
Puede que eso también ocurra en la persona mayor, pero en la persona mayor, sobre todo lo que está haciendo es pérdida de efectividad tipo 2X. Por lo tanto, tenemos que trabajar igualmente la rapidez, la intención de velocidad en ejercicios que sean acciones motrices básicas, para que esta persona mayor no pierda tanta fibra tipo 2X. Y, evidentemente, trabajar otras cualidades como puede ser el equilibrio, como puede ser la actitud cardiorrespiratoria, pero volvemos a lo mismo. Hay que priorizar. Yo aquí priorizaría fuerza y inmediatamente después equilibrio, porque son los dos factores mayores de riesgo que tiene la persona mayor. Y a partir de ahí le incluiría, evidentemente, la actitud cardiorrespiratoria e incluso otras, ¿no? ¿Qué recomiendas para trabajar equilibrio? ¿Cómo incluimos esto en un programa de entrenamiento para este colectivo? Bueno, en las pruebas de equilibrio, primero hay que testear cómo está el equilibrio. A veces decidimos prescribir ejercicio sin haber testeado, sin haber valorado al paciente. Yo he tenido muchas personas mayores que me creía que habían perdido fuerza y les he hecho un test de fuerza y tenían suficiente fuerza, por lo que fuera, ¿eh? Pues empecemos por ahí. ¿Cómo podemos evaluar el estado físico en este caso? Ya una persona, ¿qué tipo de pruebas podemos hacer para, primero, tener un punto inicial, ¿no? Y después, a partir de eso, personalizar un poco más el entrenamiento? ¿Qué variables miramos? Claro, si picamos en internet sarcopenia, pruebas de sarcopenia, pues hay muchas pruebas, ¿no? El CF, hay pruebas de función, está la dinamometría manual, el Up and Go Test, hay varios. ¿Sabes qué me ocurre? Cuando llego a un congreso médico, al principio, pues claro, explicas las baterías, ¿no?, de pruebas, pero es cierto que el médico tiene poco tiempo en consulta con el paciente, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, no, pero dime uno. Es decir, dime un podium, porque claro, eso es lo que me dicen en el laboratorio. En los estudios científicos me dicen que las pruebas de sarcopenia son todas estas, ¿no? Pero yo no puedo estarme media hora pasando un cuestionario, luego haciendo una dinamometría, luego haciendo una prueba de función, luego pasándoles un DEXA o un ecógrafo para ver cómo está la arquitectura muscular. Entonces, en general, nosotros nos hemos decantado. Yo estoy trabajando en la Universidad Alfonso X, el Sabio, en una unidad de sarcopenia, nos estamos decantando por levantarse de la silla. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tiene mucho sentido común. Si sabemos que perdemos fuerza y función, sabemos que tenemos mucha masa muscular en las piernas y levantarse de la silla está haciendo una triple flexoextensión, ¿no? Es decir, está haciendo una triple extensión, que es un poco una acción motriz básica, pues la posibilidad de hacer esa prueba de función me está anticipando muchísimas cosas. Si yo tengo puntos de corte donde, en función del género y la edad, yo sé a qué velocidad el paciente puede levantarse de la silla en una sola repetición o incluso en dos, a la máxima intención de velocidad, pues yo puedo delimitar si está con sarcopenia o no, porque fíjate que todas las pruebas de sarcopenia están dirigidas hacia adulto mayor, es decir, está dirigida hacia personas mayores de 65. Sin embargo, todos sabemos que hay personas con 40, con 35 o con 45 años que ya están sarcopénicos, ¿no? Claro, si a esta persona de 40 le paso un test para personas de 65, pues me saldrá que todavía no está sarcopénico, pero le va a llegar. Con lo cual, lo que estamos es valorando esos puntos de corte en cualquier edad y en cualquier género, y mediante la prueba de la silla. A día de hoy, mientras nosotros no validemos esa prueba de una sola repetición, existe la prueba de las 5 repeticiones, ¿no? El trabajar 5 repeticiones a la máxima velocidad posible, una persona sana debería estar haciéndolo en menos de 6 segundos. Si una persona sana lo hace en más de 6 segundos, empieza ya a estar teniendo limitaciones, o le podremos llamar que tiene una presarcopenia, ¿no? Recuerdo que sarcocarne, penia pérdida, penia pérdida significa pérdida de masa muscular, pero ya está teniendo como mínimo dinapenia, que se anticipa. Y en una persona con artrosis o con alguna limitación debería estarlo haciendo en menos de 10 segundos. Por lo tanto, 6 en personas saludables y 10 en personas con algún tipo de limitación son puntos de corte de momento para la prueba de las 5 repeticiones de levantarse de la silla. Pero levantarse de la silla es una prueba rápida y eficaz para valorar la sarcopenia de la penia. He visto también estudios que lo que evalúan es cuántas veces puedes sentarte y levantarte en un minuto, por ejemplo. Sí, pero tengo que valorar un poquito más la resistencia. Claro, ¿no? Pero eso tiene la limitación de la fatiga. Entonces, si yo tengo una persona sedentaria, evidentemente estar 30 segundos o un minuto haciendo algo, hay una limitación, hay una variable que es la fatiga que nos va a estorbar. Es decir, es de lógica. Por lo tanto, yo le tengo que medir la fuerza. Fuerza y fatiga se pelean siempre. Es decir, si yo quiero medir mi fuerza, o hago la famosa RM, o si no, mido la velocidad. La fuerza, ya sabes que es manejar más carga en el mismo tiempo o manejar menos carga
o sea, la misma carga más rápida. Con lo cual, la idea sería, si yo tengo que manejar mi peso corporal en mi vida diaria, tengo que tener puntos de corte donde yo trabaje a una máxima velocidad, es decir, que yo sea capaz de hacer muy pocas repeticiones a la máxima velocidad. Y por lo tanto, para mí, los test donde están valorando 30 segundos o un minuto desvirtúan absolutamente lo que estás midiendo. Y por eso estamos intentando validar esta prueba de una sola repetición levantándote de la silla, eso sí, con una aplicación que le pueda medir al profesional la velocidad a la cual se levanta esa persona. Hasta que eso no llegue, la de 5 repeticiones me parece muy válida. Uh-huh. Y, por ejemplo, para evaluar el equilibrio, hay estudios donde piden a los participantes levantar una pierna estando de pie y se ve que los que aguantan menos de 10 o 20 segundos, ¿no?, que pierden el equilibrio más rápido, tienen una mortalidad después muy superior. ¿Te parece válido un test así? Sí, me parece válida. Lo que pasa es que la correlación ya sabes que no es causalidad, ¿no? Están muy bien las correlaciones. Está claro que una persona que tenga peor equilibrio pues va a tener una mortalidad prematura y va a tener más morbilidad, pero eso también se une con que tiene peor condición física, porque solamente con tener peor equilibrio seguramente va a tener menos fuerza. Yo no conozco a nadie que con mucha fuerza tenga mal equilibrio, ¿me explico? Con lo cual, al final, para mí, y yo creo que la ciencia también va concluyendo, hay bastantes estudios que dan esta información. La fuerza es la cualidad física básica. A partir de ahí cuelgan las demás, ¿no? Es decir, si tú tienes un componente de fuerza y función deficiente, pues vas a tener generalmente peor equilibrio, vas a tener peor actitud cardiorrespiratoria porque responde, como hemos dicho antes, al sistema muscular, el sistema cardiorrespiratorio, vas a tener peor coordinación. Entonces, en cuanto se empiezas a mejorar la fuerza, todo el resto empieza a mejorar, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa que mejores que no sea la fuerza, viene dado por una mejora de la fuerza en general, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas y la mayoría correlaciona. Fíjate, el otro día teníamos una discusión en un congreso sobre la prueba de dinamometría manual, ¿no? La dinamometría, ¿no? Y decías, bueno, es que la dinamometría manual concluyen muchísimos estudios que se correlaciona con mortalidad prematura y morbilidad. ¿Pero por qué? Hay que irse al primer estudio. El primer estudio de dinamometría manual se hace en personas encamadas que no pueden hacer una prueba de función de piernas. Por lo tanto, lo que correlaciona es con la fuerza y función de las piernas. Si yo puedo hacer una prueba de función de piernas, no hace falta hacer una dinamometría manual. Es más, nos encontramos con personas con dinamometrías manuales bastante buenas y con muy mala función muscular de las piernas, y eso significa que no correlaciona tanto. Puede correlacionar mucho en personas sedentarias, pero según van ganando en forma, hay ya menos correlación entre dinamometría manual y fuerza de piernas. Por lo tanto, yo intento tener muy claro en cada paciente cuál es la prueba más eficaz que me da más pistas, ¿no? Igual que la dosis mínima eficaz es qué tipo de ejercicio y en qué cantidad y calidad va a provocar adherencia y va a ser eficaz, cuando valoro también intento no hacer demasiadas, sino hacer aquellas que creo que son las que me dan justo las pistas para establecer programas eficaces, ¿no? Adecuados. Claro, como dices, hay muchos estudios que asocian mejor fuerza de agarre con mejor salud y menor mortalidad, pero eso no quiere decir que mejorando solo, de manera aislada, la fuerza de agarre vayamos a vivir más, ¿no? Sí. Porque esa fuerza de agarre es un indicador de todo lo que hay detrás, y en general personas con buena fuerza global pues tienen buena fuerza de agarre, pero esto es un indicador intermedio. Y evidentemente esa fuerza, por ejemplo, de cuerpo inferior, pues te va a dar mucha más información. Claro. Lo que pasa es que todo viene dado por la práctica clínica. Por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Que los médicos en práctica clínica tienen poco tiempo, van rápidos, entonces un dinamómetro es rápido. En cambio, a lo mejor, pues otro tipo de pruebas, pues les supone, primero, falta de conocimiento de ese tipo de pruebas, cómo valorarlas, cómo hacerlas, que tienen más factores de confusión. Y por lo tanto, el médico lo que se limita es a trabajar aquello que conoce y que es más simple fuera de su ámbito médico, ¿no? Como es el dinamómetro. También se entiende, ¿eh? Por eso lo que tenemos que hacer es crear pruebas y validar pruebas que le sean sencillas al médico. Nosotros, fíjate que cuando estamos ahora valorando esta prueba de levantarse de la silla, estamos midiendo incluso las sillas que hay en consulta. No es lo mismo que tú te levantes de una silla de 40 centímetros que 42, que 45, que 47. Entonces, al final, no es desde qué sillas es más fácil hacer el estudio, sino qué sillas hay
en las consultas? ¿Cuánto miden las sillas de las consultas? Claro, hay que estandarizar la prueba. Claro. Mencionabas la pérdida de esas fibras tipo 2X. ¿Recomiendas para evitar esa pérdida algo de trabajo específico de velocidad? ¿Qué tipo de ejercicio? Pues lo que estábamos diciendo, es decir, yo trabajaría el ejercicio de fuerza. Ya, pero me refiero a que, el entrenamiento puro de fuerza puede incluso facilitar la conversión de fibras tipo 2X a tipo 2A si no hay un componente de potencia explosivo, ¿no? Claro. Sí, o simplemente hacer los ejercicios a máxima velocidad. Lo que estábamos diciendo, es decir, que se hagan a la máxima intención de velocidad, con muy pocas repeticiones y con suficiente descanso para que no haya fatiga. Eso que es lo que trabajamos en personas con obesidad, se tiene que trasladar. Solo aquí yo cambiaría, y básicamente por el tipo de personas, la metodología en cuanto a que funciona muy bien a nivel grupal, ¿no? Es decir, que las personas mayores, cuando se hacen ejercicios a nivel grupal, se adhieren mucho más. Hay un componente social que se le da mucha importancia en adultos mayores, ¿no? Y por lo tanto, por eso yo digo que yo a veces visito geriátricos. Es evidente que los geriátricos nunca he visto a nadie trabajando solo y lo hacen a nivel grupal, y lo que falta es cambiar el tipo y la forma, ¿no? Pero hay incluso juegos, hay muchísimos ejercicios en forma jugada, que es lo que realmente también se hace con niños, que en el ámbito de adulto mayor pues funcionan mucho, pero implementando estas variables, ¿no? Del trabajo de fuerza, del trabajo de la intención de velocidad y del trabajo de no fatiga, para que trabajen tranquilamente la fibra tipo 2, ¿no? Uh-huh. Y conectado con esto, quería hablar del impacto, que también está como demonizado, ¿no? Pero un poco de impacto, o el nivel adecuado de impacto según cada caso, es muy importante para el mantenimiento del hueso. De hecho, deportes sin impacto como natación o ciclismo se asocian con peor salud ósea. La clave, como digo, es incluir una dosis que estimule esa masa ósea, que trabaje también el tejido conectivo, pero sin entrar en la zona de peligro, no de riesgo. Sí, para mejorar o minimizar esa posible osteopenia, osteoporosis que se pueda tener, hay dos tipos de ejercicio. Uno que es el de impacto, que puedes empezar por bajo impacto, medio impacto o alto impacto, progresando, y el de alta tracción, ¿no? Y el de tracción, que es del ejercicio de fuerza. Por lo tanto, por ejemplo, mira, a nivel óseo, pues hay dos zonas donde se produce, son más prevalentes las osteopenias y osteoporosis, como son la zona lumbar, y ahí es el trabajo de fuerza, sobre todo de tracción, funciona mucho y funciona muy bien. También incluso el trabajo de impacto, por ejemplo, desde sentado, trabajar desde sentado, pequeños impactos funcionan muy bien. Ahí el trabajo, fíjate, yo he trabajado con personas que están haciendo hípica o que incluso hacen bicicleta, y esos pequeños microimpactos de los cambios de terreno mejoran a nivel lumbar. Y luego la cabeza femoral, que es otra zona donde también hay bastante osteopenia, osteoporosis, pues también se trabaja con impacto, ¿no? Y ahí también podemos trabajar tracción. Pero yo diría, el trabajo de fuerza muy bueno para toda la zona lumbar, y el trabajo más de impacto para la cabeza femoral, y adaptándolo a cada situación. La idea es que siempre nos creemos que el impacto es saltar, y saltar mucho, y saltar desde muy alto, y eso es otro error. No es como el que piensa que el trabajo de fuerza es de culturistas y se imagina hay unas barras y unos hierros, pues es un poco lo mismo. Creo que nos falta al sector que se vean muchas cosas, ¿no? Es decir, que haya vídeos donde se vean cosas tan sencillas como bajos impactos. Fíjate, solamente con cambiar de dirección, eso ya es un impacto. Es decir, que tú vayas andando en una dirección y cambies de dirección, eso ya mejora el hueso. Eso, cambios de dirección, frenadas y pequeños impactos pueden provocar situaciones muy buenas en el hueso, un estímulo adecuado y eficaz en el hueso, y a partir de ahí a progresar, ¿no? Pero creo que falta mucha imagen. No, a veces nos sobran muchas palabras en el sector, y hace falta más imagen. Yo creo que la teoría sin la práctica, ya sabes que es inútil, y la práctica sin teoría es peligrosa. Yo creo que tenemos que unir las dos cosas. Por eso funcionan mucho estos vídeos, ¿no? De los Instagrames, en TikTok y en Instagram, que a veces nos decimos, es que claro, ya, pero es que están dando ese vídeo, esa imagen, que es lo adecuado, es lo que la gente le entra por los ojos y rápidamente lo Exacto, hay que bajar de los papers científicos a los vídeos sencillos de Instagram que puedan dar ideas aplicables en poco tiempo, ¿no? Uniendo las dos cosas, una cosa no quita la otra. La eficiencia, lo que te decía antes, cómo puedo obtener el máximo beneficio con los recursos disponibles y en el contexto personal y con lo que yo sé de mi conocimiento. Perfecto, Felipe. Pues quería
gustaría hablar ahora de otro colectivo. Nos vamos al extremo opuesto, ¿no? A los niños jóvenes, no sé, vamos a decir 10, 15 años, Sí. en los que se ha desaconsejado tradicionalmente el entrenamiento de fuerza por creencias como que podía interferir con el crecimiento y cosas así. ¿Qué nos dice la evidencia más reciente sobre los beneficios y cómo se podría plantear el trabajo de fuerza? Mira, Marcos, sentido común. Desde el momento que nacemos nos sometemos a la gravedad. Y desde el momento que uno nace, o sea, cuando está dentro de la barriga de su madre, pues está flotando en ese líquido amniótico tan bonito y tan paradisíaco que hace que el niño llore cuando sale, ¿no? Es decir, que rompe pulmón y empieza a llorar. Y desde ese mismo momento que naces ya empiezas a sufrir la gravedad. Por lo tanto, cualquier movimiento que hagas desde el primer día de tu vida, estás trabajando fuerza, porque estás luchando contra la gravedad. Vivimos en un país con gravedad. Y el que no trabaja la fuerza, la gravedad lo va llevando hacia abajo. Por eso vemos personas mayores pues encorvadas, con pasitos cortos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es bueno entrenar la fuerza? Desde el primer día de tu vida. La discusión no es si es bueno o no entrenarlo, que sí, que hay que trabajarla, hay que entrenarla, sino cómo. ¿Cuál es la metodología de trabajo, ¿no? Con lo cual, en niños es evidente que hay que trabajar mucho la forma jugada. Hay que trabajar la forma jugada. El niño recién nacido y según va creciendo, sobre todo hasta los 3, 4, incluso 5 años, tiene su propia biología. Ya está trabajando fuerza sin que nadie le diga cómo. O sea, repta, empieza a caminar, coge todo, se lo lleva toda la boca, pues porque necesita también reconocer las cosas y el primer reconocimiento lo hace a través de la boca. Por lo tanto, la biología nos permite trabajar la fuerza sin nadie, sin tener asesoría de nadie. El instinto es una buena guía. Sí. Entonces, a partir de los 6 años, yo creo que tenemos que ir implementando ejercicios de fuerza. Primero, con mucha forma jugada y con un ámbito social, porque los niños son muy sociales y, por lo tanto, a través de juegos. Y yo diría que el trabajo como tal de ejercicio, sin estar ya cerca de la forma jugada y estableciéndolo con ejercicios concretos, con series, repeticiones y tal, yo creo que se debe empezar a trabajar entre los 8 y los 10 años, como tal. Porque eso es educación y una de las cosas una de las consecuencias que tenemos en adultos es que nos han educado solo en base a juego y a competición de adolescentes, ¿no? Nos ha gustado mucho el fútbol, el básquet, la competición. Y cuando se llega a la etapa de adulto joven, que empiezas a estudiar o trabajar o empiezas a tener familia, pues claro, eso ya no procede. Entonces nadie me ha educado en ejercicio. Solo me han educado en base a juegos, en base a competición o a rendimiento o a formas motivantes, ¿no? Y creo que conviene empezar entre los 8 y 10 años a establecer pequeñas dosis de ejercicios como hábito, ¿sí? Como lavarse los dientes, como otras cosas que sí que nos incluyen esa edad. Y mucha gente me pregunta, ¿y cuándo con pesas, ¿no? Con sobrecargas? ¿Cuándo podemos empezar? Se puede empezar perfectamente, tenemos el sistema orgánico bien adaptado para empezar a trabajar con 12, 13 años. Eso sí, adaptando evidentemente, como cualquier persona, sea mayor o adulto, adaptando la dosis y las cargas pues a la estructura biológica que tenga, ¿no? Porque hay niños de 12 años que miden 1,30 y niños de 12 años que miden 1,60 y otros que incluso con 14 años, sobre todo las niñas que van adelantadas 2 años biológicamente, ¿no? Por lo tanto, adaptándolo sobrecargas o algo más de intensidad, si lo quieres llamar así, perfectamente se puede empezar con 12 años, con 13 años. Y la fuerza como tal, yo diría como con ejercicios, aunque sean con el propio peso corporal, calistenia y pues con 8 años perfectamente. Antes yo creo que el niño, biológicamente se mueve solo y está trabajando siempre la fuerza. Totalmente. O sea, mucha gente me escribe, ¿no? Con dudas porque, yo qué sé, su hijo quiere apuntarse al gimnasio o su hija lo ve entrenar con calistenia o kettlebell si lo quiere imitar, tienen dudas, deberían dejarles. Y la respuesta es que claro que sí, o sea, con sentido común, como decías, pero los beneficios son enormes. Cuanta más masa muscular y ósea construyas cuando eres joven, menos problemas tendrás después. Hay un estudio, por ejemplo, que indica que elevar un 10% el pico de masa ósea en las mujeres cuando son jóvenes reduce un 50% el riesgo de fractura después de la menopausia, ¿no? Entonces hay que fomentarlo, desde luego. Y sentido común, Marcos, si alguien tiene una motivación por hacer ejercicio, ¿cómo le vas a desmotivar? Es decir, cualquier niño que quiera hacer cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de ejercicio, no puedes
fijarte los riesgos cuando tiene muchísimos más beneficios, ¿no? Es decir, tiene muchísimo más riesgo que no lo haga, pero eso en cualquier caso. El mayor riesgo es que no hagan nada. Efectivamente, pero incluso en etapa adulta, yo a veces tengo discusiones con compañeros, no, hay que entrenar por salud y no por estética. No, el paciente viene motivado por lo que venga motivado, me da igual. Si el paciente viene motivado por marcar abdominales... Todas las motivaciones son válidas. Claro, si nuestro gran problema es la desmotivación y la falta de adherencia al ejercicio. Yo no puedo decirle a alguien que no, por eso no vas a entrenar por lo otro. Y además ocurre muchas veces, ¿no? Que se motivan un poco por eso, por verse mejor, por esa vanidad, que es súper válido, pero después la adherencia la logran por lo que comentaste tú antes, porque se sienten mejor, se fatigan menos, duermen mejor. Es así. Y al final, pero cualquier cosa que les motive, adelante, bienvenido, porque al final lo importante es hacerlo. Es así, hablamos de la persona, de hacer entrenamiento personalizado, pero sin embargo, cuando algo no nos gusta de lo que nos dice, pues le decimos que no. No, la palabra no en ejercicio creo que hay que decirle muy poco, ¿eh? Hay que animar. Yo siempre digo que motivar no es animar, motivar es dar motivos. Y cada uno tiene los suyos. Bueno, pues me parece un muy buen mensaje para terminar, Felipe. Gracias de verdad por tu tiempo, por ayudar a difundir la enorme importancia del movimiento en todas las personas, independientemente de su situación, como hemos intentado explicar aquí. Igualmente, Marcos, que tú también haces muy buen trabajo en esto. Intento, a ver si entre todos mejoramos el panorama. Sí. Mil gracias, Felipe, y estamos en contacto. De acuerdo, gracias a ti, Marcos. Muchísimas gracias. Un abrazo.